Bienvenidos a Apolo 11, el podcast, verga, güey. Pip, pip. No, ¿cómo son? 3, 2, 1. Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien, una semana más. Una semanita más con un tema que Oigan, la verdad... muchas gracias, hay que recalcar, muchas gracias. El episodio de... ¿cuál fue? Antepasado. Pero fue... No sé, tuvo... Mensajes subliminales. Mensajes subliminales fue una pasadota. La verdad, lo han compartido mucho. De hecho no. ¿No? Eso no. Eso no lo es. De hecho, en las métricas mensuales que te envié, teníamos 2 shares. ¿Qué está pasando? Bueno, pero les estamos agradeciendo. Sí, Pero sí. básicamente muchas gracias porque vimos que les gustó muchísimo, Exacto. lo vieron muchísimo, han estado súper activos, entonces la verdad se los agradecemos mucho. Gracias. Pues eso. Exacto, nada más eso. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de supersticiones. Es un tema bien raro. Si estás aquí es porque te interesó el video. Entonces, Exactamente. vamos a hablar de dónde nacen las supersticiones. ¿Y qué es por una qué superstición? creemos en las supersticiones, qué son las supersticiones y cómo explicárselo a nuestra abuela. Básicamente. Que pasar por debajo de una escalera no significa No que pasa te nada. vaya a pasar nada, no te va No a pasar pasa nada. Entonces, ¿comencemos? ¿Comencemos? Comencemos. Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con Claro, el podcast del día de hoy, supersticiones. Entonces, hablemos de primero el término, supersticiones. Bueno, más que el término, ¿a qué se refiere una superstición? ¿A qué se refiere una superstición? Es básicamente una creencia de que una acción tiene una consecuencia que no es lógica. ¿A qué? ¿Cómo te puedo Un explicar? ejemplo de esto es romper un espejo. Romper un espejo, Romper 7 un años de mala espejo, 7 años de mala suerte. Que la consecuencia directa es romper un espejo, ya no tienes espejo. Ajá. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia directa. Se rompe el espejo y lo tienes que barrer. Solo pasa lo que pasaría Lo puedes cuando se rompe. cortar. Exactamente. Pero no tiene ninguna relación lógica entre que tú, por romper un espejo, tengas Te vaya a 7 ir años mal, de mala 7 suerte. años. Creo que esta superstición en específico viene porque en algunas culturas se creía que en el espejo era reflejo de tu alma. Ujú. Y que cuando se rompía el espejo, básicamente tu alma se quedaba como atrapada. Y se supone que en los griegos, creo, me la voy a jugar. Júgatela, no sé. Una civilización antigua, como decía Paul, creía que el alma estaba ahí Y que pero- era tu reflejo, o sea, que tu alma estaba en el espejo. y que el alma se regenera Cada 7 años. 7 años, exactamente. Entonces, 7 años tenías, pues no tenías alma. O sea, si no se regeneraba tu alma, básicamente era una vida de mala suerte. Porque Exacto. básicamente dejabas como pero atrapada. es una tu tontería alma. porque imagínate que falta un año para que se regenere mi alma y rompo el espejo, entonces solo tengo un año. Y digo, hay que entender que muchas de las supersticiones, por ejemplo, de ese tipo más antiguas, tienen que ver muchísimo con la religión o la mitología o la espiritualidad. En este caso nosotros nos vamos a concentrar un poco más en cuál es la relación entre la superstición y la persona. O sea, Exacto. por qué las personas creen realmente en esto, ¿no? Exacto. Otro ejemplo, antes, es el de tocar madera, me encanta. Ese de, ay no, toco madera, es mucho de abuela, bueno, mi abuela lo hace mucho. Ujú. Y hasta, o sea, en el En coche mi familia también sí, pero no dice algo y empieza, no hay madera. Y dice, toca madera, porque no es toca madera, era tocar árboles. O sea, literal, antes era tocar, de tocar, frotar. Ujú. Pero se Y- volvió así porque se decía que dentro del árbol, el Había un árbol espíritu. había espíritu de protección. Entonces tú tocabas el árbol y le pedías protección al espíritu del árbol. Por eso es tocar madera. Entonces siempre se dice cuando pasa, o sea, si yo te digo... O cuando dices algo, por ejemplo, de, te puedes caer de la moto por esto. Toco madera. Sí, ay no, toca madera. Toca no madera digas porque no ay, digas los eso porque ojos. puede pasar. Era por eso, porque obviamente cuando tocas madera viene de esa O sea, creencia. estás invocando al espíritu de protección. Ujú. No es que tocar madera te libre de algo, o sea, es... No tiene una... connotación ¿sabes? más espiritual religiosa. Exacto, y güey, me gusta que lo hacen obviamente, yo también, bueno, nunca lo hice, pero se hace sin saber el origen Ujú. y digamos, mi abuela es catolicísima, güey.
Y que para nada espiritista. Y les está invocando un espíritu de protección. Bueno, pero bueno, también otra como otra manera de explicar las supersticiones se le dice pensamiento irracional. ¿Por qué? Por esto mismo que ya les explicamos, que no tiene una conexión lógica, no es racional el hecho de lo que estamos diciendo. Pero también está el superstitio. Es de donde nace la palabra superstición, viene el superstitio. De latín. En la antigua Grecia, el superstitio era, así se le llamaba a un ritual, algo así, que era que lo hacían los padres para que sus hijos vivieran más años que ellos. Porque básicamente superstitio en latín significa permanecer arriba o sobrevivir. El superstitio era obviamente, esto surgió por, como dice Jorge, es un ritual que se le hacía a los padres, le hacían a sus hijos para que sobrevivieran y tuvieran más vida, ¿no? Pero de ahí surge superstitio, que después se le llama superstición. Sí, ya el anglosajismo. No, eso es inglés. Bueno, en inglés es superstition, sí, es básicamente lo mismo. Se adopta la palabra al español, pero sigue siendo origen latín. Pero ahora vamos a explicar en sí qué significa el hecho de la superstición. Normalmente nosotros los humanos, específicamente nosotros tenemos una memoria que se le llama memoria asociativa. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros para sobrevivir hemos estado asociando acciones y consecuencias. ¿A qué se refiere esto? Algo asociativo. El hecho de que... no sé... en el coche. Han Solo. Okay. Han Solo tenía sus daditos. Y antes de la batalla, la chingada, le hacía... Y los daditos los tocaba así. Era de buena suerte. Exactamente. No era que... O sea, la razón real es que es uno de los mejores pilotos del universo. De la galaxia. Pero él se lo daba de alguna manera los dados en vez de... Exactamente, pero la memoria asociativa, ¿a qué se refiere con esto? Es, por ejemplo, una memoria asociativa... pongamos el ejemplo de cazar. El hecho de cazar. Yo tenía una flecha y un arco. Con esa flecha y arco yo sabía que si a esa flecha en específico yo le ponía una cabeza en vez de piedra, una de metal, probablemente era mejor, o sea, iba a tener más, la consecuencia directa es que asociaba el hecho de la punta de metal a que podía cazar mejor y mataba más rápidos a los animales, o sea, a un ciervo o cosas así. Eso es nuestra memoria asociativa, lo que la gente va aprendiendo de una manera, podría decirse, empírica, sobre sus conocimientos, lo que pasa, lo que hacen y luego lo que pasa. La gente siempre está buscando patrones en todo. Si yo, no sé si te pasa cuando estás descalzo y estás por tu cama, tienes cuidado, porque ya sabes lo que va a pasar, que es muy posible que te pegues en el pie con la base de la cama. O que pises algo y te va a doler. Exacto, entonces, ¿sabes? Andas con cuidado. Entonces, o aquí yo lo podría buscamos patrones de siempre que estoy aquí, pasa esto. Siempre, ¿sabes? Por eso no te dicen no manejes borracho, porque hay una gran posibilidad, buscas patrones en las cosas. Exactamente, yo aquí lo puedo explicar de una manera un poquito más fácil, que sería con perros. Los perros también tienen memoria asociativa. Espera, pero antes, quiero explicar por qué hacemos eso los humanos. Y me acabo de acordar un buen ejemplo, es el primer capítulo de la primera temporada de Community. En Community es una gran serie que está en Netflix, la pueden ver, se las recomiendo muchísimo. Es de comedia, la verdad está muy buena. Y entonces Jeff, uno de los principales, dice que es profesor de español. Y entonces llega y se están peleando todos, no se los voy a spoilear, pero en esa parte dice que los humanos nos cuesta mucho darnos el crédito a nosotros mismos. Pone un ejemplo de que cuál es lo que nos diferencia de otros animales, y es que nosotros vemos la semana del tiburón. Entonces, en la semana del tiburón, quien no la ha visto en Discovery, hace que ames a los tiburones. Es que ellos no te quieren atacar, ellos solo tienen hambre y te confunden con una foca. Entonces, te perdonamos a los tiburones. ¿Qué pasa si ahorita agarro un oso Teddy y te digo, mira, se llama Rafael? Y le arranco la cabeza, vas a decir, güey, entonces tenemos una empatía durísima con cosas y no con nosotros mismos. Es bien raro, pero es muy natural de los humanos. Entonces, está muy mal, ese ejemplo lo pone Jeff en la serie, que yo diga que soy genial y que soy la mejor persona del mundo. La gente me va a decir como, güey, no. Pero si tú me dices, güey, yo creo que Jorge es genial y es la mejor persona del mundo, todos dicen, sí, es cierto. Entonces, le damos mucha importancia a las cosas, y entonces cuando nosotros hacemos algo bien, si meto un gol,
en vez de decir, güey, cada vez soy mejor, voy a decir, güey, es que estos tenis son los tenis, güey. Justamente eso es a lo que voy con la memoria asociativa. Se los voy a explicar rapidísimo con un perro. Un perro normalmente siempre tiene la conducta de sentarse. Todos los perros se sientan. ¿A qué voy con esto? En la memoria asociativa, y esto tiene que ver mucho con el condicionamiento, es cuando asocia al perro. Cuando él se sienta y yo le doy algo de comer y digo sienta, él asocia que cuando él se sienta le cae comida y aparte hay una frase. Él no entiende tal cual que significa sentarse o sienta, pero escucha ese sonido. Sí, no habla español, no entiende. Obviamente no entiende español, pero escucha el sonido sienta. Entonces, en ese sentido, por varias veces que se repite eso, el perro va a entender que cuando escuche eso, se tiene que sentar porque va a recibir algo bueno, algo rico, un pedazo de comida o algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la memoria asociativa. ¿A qué voy? Regresando un poco al argumento que estaba diciendo sobre el arco y la flecha, que yo sí utilizo una punta de flecha y todo eso. Pero imagínense que un día a una flecha le pónganle una pluma roja. Una pluma roja, que es una pluma roja, no tiene nada distinto a una de las plumas que he utilizado. Pero con un día resultó que cuando hice eso y tenía la pluma roja, le di a un ciervo, pero le pegó otro ciervo atrás. Y mataste a dos. Y maté a dos ciervos. Eso, ahí es donde se dan conexiones que no existen. Entonces, con nuestra la pluma roja. Exactamente. Ahí es donde se genera una superstición. ¿Por qué? Porque no es algo que tenga una relación entre la pluma roja y el que yo haya atravesado dos ciervos con la flecha. No es lógico, no es racional. No es racional, es solo que tuve suerte, o fue una coincidencia, o fue algo de ese estilo. Pudiste hacerlo con otra flecha. Exactamente. Y no le hubieras dado, no hubieras encontrado el patrón. Entonces ahora esa persona genera una superstición que las plumas rojas en las flechas son más efectivas para cazar. Y ahora un punto bien importante de las supersticiones es que se forman parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que le tocó que sus papás le enseñaran que siempre que se sintiera inseguro vaya a tocar un árbol. Entonces, algún día esa persona no estuvo ya de viejita y no tenía un árbol cerca y alguien dijo algo malo y dijo, ay, y tocó madera. Y, ¿por qué tocas madera, abuelo? Ah, es que cuando tocas madera no pasan las cosas que estás diciendo, no es como protección. Y entonces se fue pasando de familia a familia, se vuelve algo cultural y es algo que no pasa en los animales. Que aquí hay, sí pasa en los animales. O sea, pero de una manera, o sea, esto lo voy a explicar porque esto también pasa en los humanos, pero sería una manera de explicar cómo, no es una superstición, pero cómo es un aprendizaje de generación en generación, que básicamente esto se llama metilación epigenética. La metilación epigenética no se basa en conceptos, obviamente aquí no tiene nada que ver con los conceptos, porque obviamente sabemos que los animales no tienen conceptos abstractos. No tienen esta capacidad como nosotros de decir, es que tocan madera porque hay un espíritu, no tienen esa capacidad. Pero la metilación epigenética básicamente es cuando un componente externo, algo externo, afecta a un individuo y afecta a nivel celular ADN. ¿A qué me refiero? Este experimento de la metilación epigenética se hizo principalmente con ratas. Tenían ratones en un laboratorio que básicamente ponían un aroma, imagínense, un aroma a canela, por así decirlo. Ponían el aroma a canela y daban una descarga eléctrica. Y eso lo repitieron muchas veces en un individuo. Después en la siguiente generación lo hicieron 6 veces. O sea, me refiero no 6 veces, sino por 6 generaciones. A la sexta generación, perdón, no, si fue la sexta, sería la séptima generación. La séptima generación olía el olor a canela y salía corriendo. Eso sería un tipo, lo que yo diría, de una memoria asociativa, porque se asoció el aroma con algo malo. Pero es totalmente racional. Pero no sería racional, es que, bueno, porque aquí no es pensado, sería instintivo. Esto aquí se pasan completamente solamente instintos. Pero digamos, aquí, si ustedes se preguntan, ok, entonces, si yo a mis primeras 3 generaciones de perros, porque hay muchas familias que tienen el hijo del hijo del perro, entonces a la 4ª generación de los perros, cuando yo diga siéntalo, va a decir, premio, no. ¿Por qué? Porque el olfato es algo más neuronal y según yo genera una... O sea, no es como una palabra, porque una palabra, tú tienes una reacción como más
racional y un Ajá. olfato no. Exacto, aquí lo que yo te podría decir, Un olor no, pero... no aplicaría el hecho de que si tú tienes 4 generaciones de perros y todos estaban súper adiestrados y sabían sentar y sabían hacer todo, No van a ser adiestrados. no van a salir adiestrados. Pero algo que sí puede cambiar es, por ejemplo, si tú tienes un perro que tiene mucho lo que se llama presa, o sea, le gusta mucho seguir juguetes y estar persiguiéndolos, mordiéndolos, yendo por ellos y eso. Si eso lo cultivas en tu primera generación, segunda y tercera, probablemente en la cuarta, esos perros que salgan en la cuarta generación a lo mejor van a ser mucho más como... les va a traer mucho más el hecho de eso, de estar persiguiendo, y van a ser mucho más intensos en ese sentido. Entonces lo que yo quiero explicar es que en los perros y en sí, en los animales, sí pasa esta memoria asociativa por generaciones, pero no como en los humanos. Obviamente en los humanos, lo que estamos hablando de las supersticiones, tiene que ver completamente con nuestra cultura y nuestros conceptos. Y esto también obviamente pasa en los humanos, lo que estaba diciendo que pasa en los animales. Por eso es que, por ejemplo, un niño que no le explicas que es una araña, es casi seguro que la mayoría de los humanos tengamos esta sensación de que ves una araña y te da cosa. Ajá. A pesar de que nunca te haya picado una araña. Eso se llama metilación epigenética. Alguien le ha generado miedo por generaciones las arañas, entonces por eso nosotros le tenemos miedo a las arañas. Por eso, por ejemplo, si un perro huele una serpiente o ve una serpiente, se va corriendo, no la va a atacar. ¿Por qué? Porque su metilación epigenética le ha dicho de eso por generaciones asociativo es malo. Entonces, se puede decir que las supersticiones es algo totalmente natural, pero irracional. O sea, exactamente, vemos el patrón y nuestra cultura lo vamos pasando de generación en generación hasta que se vuelve una realidad irracional. Exactamente. Como lo del gato negro. El gato negro, dicen, es de mala suerte que se te cruza un gato negro. ¿Por qué? Porque pues en la época de las brujas, en Salem, en la época medieval y todo eso se asociaba. Si había un gato negro, se asociaba que las brujas tenían gatos negros. Entonces, si te cruzaba un gato negro es porque cerca de ti había una bruja. Exactamente. Por eso es que se dan. Entonces, las supersticiones es algo que yo les recomiendo. Con este podcast me gustó muchísimo y el tema, ¿por qué? Porque es algo que podemos analizar todos. Todo mundo tiene supersticiones. Sí. Desde supersticiones que tú como persona has generado o supersticiones heredadas. ¿A qué voy con esto? El experimento que yo les doy en este podcast es, vean qué supersticiones tiene su familia e intenten entender de dónde salió. O sea, ¿por qué se generó esa superstición? Vayan a la raíz, como lo de la madera, como lo del gato. Y pues yo creo que pues terminamos el tema de hoy, ¿no? Claro que sí. Les recuerdo que en Instagram tienen ya todos los wallpapers para su celular. Exactamente. Están muy padres. Y si nos quieren apoyar, nos pueden comprar merch de Apolo 11, que son las playeras que ya conocen. Y nos pueden seguir en @apolo11.fm en Instagram y en Facebook. Y pues ya, sería todo. Y sería todo. Bueno, también obviamente chequen Facebook. Yo creo que para cuando salga este video voy a estar subiendo una serie muy interesante que quiero que vean, que es una serie que se llama Hellier, que trata de básicamente como de estas personas cazafantasmas y así, pero como mucho más interesante. Y si les gustan este tipo de cosas, dense una vuelta por Facebook. La verdad les agradezco mucho a todos los que están en Facebook, porque aunque no lo crean, este mes en Facebook se ha estado uniendo bastante gente. Han estado compartiendo todos los videos que subimos, los memes que subimos, y la verdad está padre. Si algún día quieren contactar con nosotros, puede ser por Instagram o por Facebook, porque estamos ahí los dos presentes. Exactamente, entonces pues yo creo que es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, denle like y compártanlo. Recuerden que pues esto se lo pueden compartir en el grupo de familia para, oigan, chequen qué es una superstición. Exacto. Y mira, abuelita, tu superstición es esto. Exactamente, estaría muy bien que lo compartieran. Y pues ahora sí les mando un besote. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Polano. Y esto es Apolo 11.